Voy a pedirles que se pongan de pie, hermanos. Vamos a entrar a un momento solemne dentro de nuestro culto. Y voy a pedirles que en esa posición, puestos de pie, recibamos a nuestro hermano Moisés Padilla Hernández, presidente de nuestra convención, quien nos trae la palabra de nuestro Dios en esta hora del día. Hermanos, buenos días. Buenos días a todos, a todos. Dios les bendiga. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga grandemente en esta reunión. Voy a invitarles a que busque en el libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 17 al versículo 23. Nehemías está entre los libros llamados históricos, antes de Esther, antes de Job. Al rato hacemos un tiempo de esgrima. ¿Qué les parece, hermanos? Leemos juntos, dice la palabra del Señor. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros apartados del muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Oramos. Dios eterno y Padre que moras en los cielos, estamos aquí reunidos ante el trono de tu gracia por la confianza que nos das en Cristo Jesús, tu Hijo, quien dio su sangre en la cruz por nosotros, para hacernos parte de tu pueblo y para poder gozar de esta hermosa confianza de presentarnos delante de ti, Señor, y expresarte las palabras que hay en nuestro corazón. Gracias por bendecir a este pueblo tuyo. Gracias por traernos con bien en esta mañana. Gracias por tu Espíritu que nos insta para unir nuestra voz para alabarte. Y rogamos ahora, Señor, que seas tú quien nos hables, que tu palabra, Padre, pueda encontrar lugar en nuestro corazón y que tu Espíritu, Señor, nos guíe con entendimiento. Queremos oírte, queremos ser bendecidos en esta hora en tu palabra. Te lo estamos suplicando en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Hasta hace un momento éramos 18 iglesias presentes o representadas, porque no vinieron todas las iglesias conforme a su membresía, pero tenemos aquí un buen número de hermanos. Estamos aquí un buen número de hermanos, y yo creo que todos con esa bendición de gozar de este momento tan hermoso y poder disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Voy a hacer un poquito más atrás esto porque veo que mis hermanos acá adelante no traen cubreboca y yo a veces derramo gotas de saliva. Bien,
Gracias a Dios por sus bendiciones. Hace rato que veníamos llegando y vimos veía al hermano Felipe hablar. Dice, ay, creo que nos equivocamos de predicador. Hermano Felipe, bueno ¿dónde está hermano Felipe? Ahí anda. Buen orador, buen animador, buen predicador. Y gracias a Dios porque tenemos hermanos así, que nos anima, que nos fortalecen, que nos guía. Y gracias a Dios también por esa semana, porque pues los hermanos que participaron en la cruzada, yo creo que fue mucha bendición para cada uno. Gracias a Dios, gracias hermanos que vinieron a apoyarte. Veo que un hermano está todavía con nosotros, gracias por su apoyo. Y qué bueno que pues se disfrutó de esta semana tan hermosa, viviendo de esta hermosa cruzada. Agradecemos a Dios porque como convención regional, pues Dios nos ha bendecido. Y una de las bendiciones es que podemos estar aquí en esta hora y poder cantar juntos, dirigirnos al Señor con nuestra voz y bendecirle. Hemos estado al pendiente con los trabajos del Centro Cultural en estos días. Los que han ido al Centro Cultural han visto algunos pequeños avances. En estos meses pasados se echó el techo de la planta alta que faltaba. Y luego en esta semana pasada apenas se terminó de meter el aplanado de esta planta alta por la parte de adentro. En esta semana que estamos terminando, bueno, ya sí me da fin de semana todavía, se comenzó a remodelar los escalones. Espero que no se enojen los hermanos que hicieron esos escalones. Se están remodelando de manera que tengamos un espacio más como recibidor del salón que se coló. Hermanos, son obras que estamos haciendo de ahí, hermanos. Quiero que tengan en mente que estaremos trabajando para el piso, para la loseta, estaremos trabajando para las ventanas y parte del aplanado que queda por hacer. Posiblemente usted va a decir, bueno, ¿por qué está refiriéndose mucho a estos trabajos? Bueno, hermanos, es que es parte de nuestro trabajo como convención regional. Y yo creo que todos sentimos ese aprecio, ese sentir por los trabajos, por la construcción. Y bueno, pues hay grandes ritos que tenemos que hacer. En estos versículos estamos viendo a un pueblo construyendo un muro. Voy a enfocarme más a los versículos 19 y 20 sin perder el contexto que nos trae. Dice, dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Invito a que lea conmigo estos versículos. Dice así, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros apartados del muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Si es posible, llévese de memoria estos versículos en este día. Regrese a su casa y vaya repitiendo estos versículos. Demandas de una gran obra. Es el nombre que le puse a la meditación. Demandas de una gran obra. ¿Qué es lo que demanda una gran obra? ¿Qué es lo que exige cuando queremos hacer una gran obra? Esta porción nos está llevando a Judá, hablando de 440 años antes de Cristo. Nos está llevando a esa fecha aproximadamente 445 años antes de Cristo aproximadamente, cuando Nehemías toma la decisión de regresar a Judá para construir los muros que estaban caídos.
Quiero recordarles que en el 605 antes de Cristo, Nabucodonosor llevó los primeros deportados a Babilonia. Se lleva muchos nobles, se lleva muchos príncipes, se lleva los tesoros que había en Jerusalén y destruye parte de Jerusalén. Pasaron 70 años. En el 586 cae completamente Jerusalén. Muchos son llevados a Babilonia, pocos son los que quedan en Jerusalén, la mayoría pobres, y se destruye Jerusalén, se quema el templo, destruyen los muros y suceden tantas cosas, algo que tocó el corazón, hizo llorar a todo el pueblo de Judá. En el 538 aproximadamente regresa Zorobabel con un buen grupo, después de 70 años, por orden de Ciro, el gran rey. 80 años después de Zorobabel, hablando más o menos por el 458, regresa Esdras con un grupo nuevamente. Como 13 años después, entonces regresa Nehemías para reconstruir una parte de los muros. No fue totalmente los muros, sino una parte de los muros que vino a reconstruir Nehemías con los que venían con él y con los que estaban en Judá. Entonces, hermanos, estamos hablando de un tiempo, podemos decir, de mucha alegría, porque regresaban a trabajar, de mucha alegría, de mucho gozo, pero también de dolor, ¿por qué no decirlo así? De dolor en el corazón de muchos de ellos, porque regresaban de la cautividad por causa del pecado del pueblo de Israel. Regresaban de esa cautividad. Habían pasado 70 años, habían perdido lo precioso que ellos tenían. Perdieron el templo se quemó, que era lo más valioso y precioso para el pueblo de Israel. Al igual que la ciudad de Jerusalén, tanto la ciudad como el templo era lo más preciado que tenía el pueblo hebreo. Ahora venía Nehemías para reconstruir las murallas. Toda obra requiere de mucho esfuerzo y toda obra exige sus demandas. Cuanto más se vive lo que exige para una obra, se logra hacerlo. Pero cuando no queremos vivir las demandas que exige una obra, hermanos, difícilmente vamos a ver un crecimiento, un desarrollo o un logro de propósitos que tenemos en nuestra mente. Demanda primeramente apreciación. Toda obra demanda primeramente apreciación. Dice el versículo, la obra es grande y extensa. La obra es grande y extensa. Repita conmigo el versículo. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Así veía Nehemías la obra, que era grande y extensa. Y eran pocos los trabajadores. Y no todos los judíos que estaban en esa ciudad estaban colaborando. Entonces, al ver Nehemías, las pocas personas que trabajaban y los recursos que contaban, él dice, miren, yo quiero que se den cuenta que la obra que estamos teniendo, que estamos haciendo, es una obra grande y extensa. Así lo veía Nehemías. Así apreciaba Nehemías la obra que se estaba haciendo. Ahora, hermanos, quiero que piense que Nehemías, contando los años que fue la deportación, Nehemías no había conocido antes esta ciudad, porque habían pasado más de 100 años. Así que Nehemías no conoció esta ciudad y los que vinieron con él no la habían conocido. Ya había pasado mucho tiempo. Ellos, todos los que vinieron ahora, habían nacido allá en Babilonia. Así que posiblemente ninguno de ellos conocía la ciudad, si no exagero. Pero lo que sí sé es que no conocieron la ciudad y el templo en su antiguo esplendor.
pero querían esa ciudad, amaban esa ciudad. A pesar de tantos escombros, de puertas quemadas, de muros caídos, de templo caído y tantas cosas que había, hermanos, amaban esa ciudad. Habían reconstruido un templo anteriormente que no se comparaba al templo anterior. Fíjense, a mí me conmueve eso porque a pesar de no conocer antes todo esto, hermanos, querían esa ciudad, estimaban esa obra. Por eso posiblemente muchos lloraban, muchos se gozaban, porque tenían en alta estima esa obra que estaban haciendo. Hermanos, depende de cuánto aprecio tiene usted por una obra, ya sea obra de la iglesia, ya sea construcción de su templo, ya sea una obra de evangelismo, o ya sea nuestro centro cultural. Hermanos, todo depende del aprecio que le demos, de cómo sentimos en su corazón ese trabajo. Si conoce el trabajo de su iglesia que está haciendo, sea de evangelismo, de construcción, si usted la aprecia tanto, si le toma con interés y ve esta obra es grande, es extensa y vale la pena trabajar por esta obra, hermano, usted va a dar su vida por esa obra y va a buscar la manera de cómo colaborar con lo que están trabajando. Pero si no tiene cierto aprecio en su corazón por lo que la iglesia hace o por lo que la convención hace, hermanos, muy poco vamos a colaborar por esa obra. ¿Por qué? Porque no sentimos el deseo de hacerlo. Nehemías dejó un tiempo su puesto de copero del rey. Y ser copero del rey no era cualquier cosa. Era un puesto de confianza ante el rey. Era un gran puesto de confianza. No cualquiera podía estar ahí ante el rey para servir la copa o para guiar a los que servían las copas. Dejó ese lugar. Caminando era aproximadamente 4 meses de Babilonia, de Susa a Jerusalén. Era más o menos 4 meses porque venían en caravanas. Así que caminar 4 meses por aquellos lugares, por el desierto, y llegar a levantar los muros, hermano, es mucho amor. Es mucho amor. ¿Verdad? Actualmente contamos con todos los medios posibles. Ojalá en ese tiempo hubiera eso, ¿no? Por lo menos el tren Maya, por lo menos estuviera por allá en ese tiempo. Pero no había carros, había carretas, pero la mayoría era caminando o cabalgando. 4 meses, hermanos, atravesaron un desierto para llegar a Jerusalén. Hoy no vinieron muchos, ¿por qué? Porque no tuvieron transporte. ¿Verdad? En el tiempo de mis papás, papá del hermano Felipe, caminaban. Caminaban de aquí a San Pedro del Rosal, de aquí a San Miguel, de Santa María del Citenteje para acá, caminaban. Hoy no caminamos. Pero hermanos, por eso ya estamos algunos gorditos. Aprecie la obra del Señor. Demanda unanimidad. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Esto me está diciendo, y con lo que hice después, me está diciendo que este trabajo demandaba unidad y más todavía unanimidad, porque con un solo ánimo tenían que trabajar. Tenían que trabajar juntos, poniendo todo su esfuerzo, su tiempo, sus recursos, y demandaba eso. Ahora, hermanos, piensen. Estaban reconstruyendo 2,5 kilómetros de muro aproximadamente. Dirá usted, ¿es poco eso? Pues sí, es poco. Pues sí, qué poquito.
2,5 kilómetros aproximadamente lo que estaban reconstruyendo de longitud por 12 metros de altura. 12 metros de altura. Piensen en los muros. 3 metros aproximadamente de ancho. No sé cuántos metros tiene este tablón de aquí. Como 1,20 más o menos, ¿no? 1,20. 2,40 hasta acá, ¿no? 3,60. Entonces, más o menos desde allá hasta acá, más o menos. No era un muro como ese que está acá, con esta barda. Era un muro de 3 metros aproximadamente, porque encima de ese muro estaban los flecheros, los honderos. Y luego todavía, cuando se inauguró, Nehemías hizo que caminara una procesión de levitas por este lado y otra procesión por este lado, sobre los muros. Pensando en ese muro, pues sí se requería de esfuerzo, de inversión. La totalidad de longitud del muro de Jerusalén alrededor era de 4,018 metros. 4 kilómetros. Pero lo que estaba reconstruyendo Nehemías era solamente 2,5 kilómetros. 12 metros. No sé cuánto medirá de altura esta lona, este poste. Tendrá como unos 6 metros. 6 metros. Ahora piensa lo doble. Y dice Nehemías, somos pocos los constructores. La obra es grande, es extensa. Estamos lejos. Una familia allá, otra allá, otra allá. Estaban reconstruyendo los muros. ¿Por qué? Por familias. Lejos. El enemigo estaba amenazando. Después de que eran pocos, era una gran obra. El enemigo estaba amenazando. Dice versículo 7. Pero acontecía que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparadas, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y buscaron la forma de cómo atacar a los constructores. Ahora, quiero que se dé cuenta. Los enemigos iban a atacar por los 4 puntos cardinales. ¿Por qué? Porque Sanbalat estaba por el norte con Samaria. Asdod estaba por el occidente. ¿De qué hemos mencionado? Los árabes por el sur y los amonitas por el oriente. Según la ubicación de estos pueblos. Así que iban a atacar por los 4 puntos cardinales, pensando en la ubicación de los pueblos. Con poca gente en Jerusalén, bueno, pues por eso Nehemías decía, donde escuchen la trompeta que suene, acérquense, vénganse todos y vamos a defendernos del enemigo. Nehemías también era hacía estrategias Nehemías. Era un buen hombre, muy inteligente. Todo esto demandaba unidad. Hermanos, donde no hay unidad, difícilmente se hace una obra. En su misma iglesia, si no hay unidad en los trabajos, difícilmente se hace la obra. Por eso están solo los encargados trabajando, luchando. ¿Por qué? Porque los dejamos solos, sea cualquiera, sea comisión, sea diácono, sea pastor, están trabajando solos. Porque los dejamos. Primeramente porque no apreciamos la obra. Segundo, porque no nos gusta trabajar unidos.
Nos cuesta tener un solo sentir en los trabajos. Todo trabajo requiere de la unidad de los participantes para poder ver los propósitos trazados. Enemigos siempre van a haber. Oposiciones siempre van a haber. Espero que al rato algunos de ustedes den una vueltecita por ahí. Estamos cerca, no sé, como a 1 kilómetro del centro cultural, más o menos, ¿no? Dense una vueltecita por allá. Pídanle, hermano Neftali, ábranos el centro cultural. Queremos ver cómo está, qué están haciendo. Pero lo primero que va a ver es charco de agua. ¿Por qué? Porque se llena de agua. De repente un sapito por ahí que brinca. Pero luego va a ver lo que se está haciendo. Necesitamos unidad, unanimidad. Tercero, demanda presteza, atención. En el lugar, lea conmigo, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí conmigo. Otra vez, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Pongan atención, dice Nehemías. Pongan atención, trabajen, vigilen. Los que vigilan, vigilen. No suelten su espada, no suelten su lanza. Los que trabajan, no dejen de trabajen. Pero pongan atención, donde escuchen el sonido de la trompeta, acérquense ahí para defendernos. Pongan la debida atención por lo que estamos haciendo. No se distraigan. Sé que trabajan, dice Nehemías. Sé que vigilan, pero necesitamos unir esfuerzo donde escuchen la trompeta. Presten mucha atención. ¿Sabe qué nos falta, hermanos, en los trabajos del Señor? Precisamente eso. No sé si le ha tocado a usted en su iglesia escuchar que dice, hermano, ¿y qué están haciendo? ¿Han escuchado eso? Ay, hermano, es que yo no sabía que estaban haciendo eso. ¿Desde cuándo están trabajando eso? Es que yo no lo sabía. Nadie me lo había dicho. Hermanos, preste atención. Mire qué hace su iglesia. Mire qué trabajos hay. Pregunte. ¿Verdad? Es que no vine cuando trataron eso, pues sí, no vino. Un hermano evangelista fue a predicar en una iglesia de la costa. No voy a decir qué costa es, no sé que esté alguien de ahí. Ya predicó lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes, después del culto, se acerca una hermana y dice, hermano, qué bonito. ¿Desde cuándo está aquí predicando? No estoy aquí desde el lunes, estoy aquí predicando. Ay, hermana, discúlpeme, es que yo soy mesera. Sí, es que soy mesera. ¿Y en qué restaurante trabaja, hermana? Le pregunta. ¿Cómo no? Sí, ¿en qué restaurante trabaja? Pues es mesera. No, es que yo vengo cada mes al templo. Muchos somos así. Por eso no nos damos cuenta de los trabajos de la iglesia. Pero hermanos, y aunque nos demos cuenta, decimos, ay, total, nadie me ha dicho, haga de cuenta que no lo sé. ¿Se ha escuchado esa palabra a veces? ¿Nos ha pasado poco o no? Ah, ya lo sé, pero como nadie me dijo, bueno, pues haga de cuenta que no lo sé. Pero hermanos, y son los que más exigimos que haya trabajos. De esos hermanos son los que más exigen que haya trabajos. Hermanos,
Nehemías dijo Nehemías, presten atención, estén atentos. Donde escuche la trompeta, vamos todos ahí. Trabajemos juntos, defendamos juntos. Yo no sé si llegó a sonarse la trompeta o no, ya no dice, no lo sé. Pero estaban todos atentos, unos vigilando, otros con su espada, unos con su lanza, unos trayendo las piedras, unos levantando el escombro, unos trayendo la mezcla, unos levantando las piedras, unos colocando las piedras. Todos estaban trabajando, los que estuvieron dispuestos a hacerlo estaban trabajando. Todos atentos los que estaban trabajando para servir. Ya escucharon que en el centro cultural necesitamos colocar ventanas, necesitamos piso y necesitamos más aplanado y necesitamos más construcciones. Así que no regrese a su casa diciendo, es que yo no sé qué hacen en el centro cultural. Preste atención. No tenemos que descartar que todo se hace con confianza. Demanda también confianza en nuestro Dios. ¿Qué hará Dios, según Nehemías? Peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Qué hermosa confianza de Nehemías. Hermosa confianza. Iban a ser atacados por los 4 puntos, decía hace rato. Y los que venían de eso pueblo decían, ¿sabes qué, Nehemías? Ya escuché que te van a atacar. Muchos llegaban y decían, escuché que te van a atacar. Por todas partes van a atacarte. Dice Nehemías, no se preocupen. Organicémonos, donde escuche la trompeta, acérquense ahí. Y Dios, nuestro Dios, peleará por nosotros. ¿De quién es la obra, hermanos? De Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿De quién es la obra de evangelismo? De Dios. Bueno, usted tiene que estar ahí. Nuestro Dios peleará por vosotros, por nosotros. Qué hermosa confianza. Hermanos, que esa confianza sea nuestra en todo lo que hacemos. Hace una semana, sábado la semana pasada, y 8 días ayer, estábamos en el centro cultural. Estaba el tesorero, estaba el hermano de logística, el hermano Neftalí, no me acuerdo quiénes más estaban. Y hablábamos de los trabajos terminados, los trabajos que hay que hacer. Preguntamos al maestro que está trabajando, bueno, ¿y cuánto necesitamos para las escaleras? Pues aproximadamente unos 35 mil, 38 mil pesos más o menos. Le digo al tesorero, hermano, y tenemos para esto. La palabra que me dio el hermano no sé, me dio pena o me animó también. Dice, hermano, usted no se preocupe. Usted no se preocupe. ¿En quién confiamos? En Dios. Dice el Señor, mía es la plata. Es al revés, ¿verdad? Mío es el oro y mía es la plata. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra, hermanos? Hermanos de acá. Ageo 2:8. Repitamos todos. Ageo 2:8. Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor de los ejércitos. De Él es el oro, de Él es la plata.
Entonces, hermanos, solamente tenemos que trabajar, tenemos que entrar a los trabajos, tenemos que dar lo que nos toca, porque Dios será quien aflojará nuestros bolsillos, nuestras manos, de manera que podamos colaborar grandemente para la obra del Señor. Yo no sé con cuánto va a colaborar usted en esta ocasión. No sé con cuánto va a decir, hermano, yo voy a dar esto, yo doy para una ventana, doy para no sé cuántos metros de piso, pero aquí está lo que el Señor ha sembrado en mi corazón y voy a dar en esta ocasión. ¿Por qué? Porque es el Señor, mío es el oro y mía es la plata. Nuestra confianza está en el Señor. Y por último, toda obra demanda persistencia. Leemos el versículo 21. Dice así: nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Habla de los que cuidaban, los que vigilaban, pero también habla de los que trabajaban. Toda obra demanda persistencia, persistir, estar allí, estar allí, estar allí, porque ahí está la obra. Cualquier obra que usted se emprenda, sea como familia, personal o en la iglesia o no sea donde sea, hermano, siempre va a demandar persistencia. Si no persistimos, no se logra la obra. Tenemos que estar ahí para trabajar. Queremos ver grandes obras, tenemos que perseverar. Hermanos, yo quiero que vea algo aquí. Estamos con Nehemías, ¿verdad? Allá en Jerusalén, en el año 445 antes de Cristo. Hace ya más o menos como 2500 años, más o menos aproximadamente. Unos 2500 años, más o menos, poco menos. La obra era de 2,5 kilómetros, 12 metros de altura, 3 metros de ancho, con pocas personas trabajando allí. Y aunando a esto, había obstáculos, problemas, enemigos. Había enemigos externos, Sanballat, sus aliados, entre ellos los edomitas, los árabes, los enemigos externos, los que desde afuera querían atacar, los que decían, estos débiles judíos, ¿cómo van a lograr construir esto? ¿A poco van a levantar los escombros, esas piedras que están en el escombro? Van a levantar otra vez y van a construir. Y uno se atrevió a decir, si una zorra se sube sobre esa construcción que están haciendo, se va a caer. Hermanos, buscaron la forma de desalentar, de echar abajo el trabajo y de que la gente no siguiera trabajando. También había problemas internos. Pocas personas, muchos escombros. Pocas personas trabajando y muchos escombros. Donde ya un momento decía, son muchos, es mucho escombro. Dice Judá, es mucho escombro. Para levantar todo esto y escarbar y hacer los muros es mucho. Tenemos que quitar todo el escombro. ¿Saben, hermanos, que nos impide trabajar muchas veces? Los escombros. Muchos de nosotros tenemos escombros. Muchas iglesias tienen escombros en su iglesia que tenemos que quitar, que tenemos que echar a un lado para poder trabajar. Y esos escombros no nos dejan trabajar. Háblese de pereza, háblese de flojera, háblese de ingratitud, háblese de, no sé, de muchas cosas más, de pecados. No nos dejan avanzar. Veremos.
Pero también había algo más. Había gente importante en Judá, según el capítulo 6, versículos 2 y 13, que habían sido sobornados para estar en contra de Nehemías y la obra. O sea, dentro del pueblo de Dios de Judá que estaba trabajando, habían sido sobornados para estar en contra de Nehemías. También de eso tenemos en las iglesias. Gentes que se unen con el enemigo para no lograr los trabajos. Mira. Pero hay algo más. Si revisa usted el capítulo 3, versículo 5, dice así: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Está ahí, capítulo 3, versículo 5, lea conmigo. Dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. ¿Qué está diciendo? Que los grandes de quienes, de los tecoitas, que era un grupo de levitas, sus grandes no se prestaron para ayudar la obra del Señor. Los grandes. Ojalá fueran familias, bueno, todos son importantes. Pero aquí está hablando de los grandes, jefes de familias, príncipes. No se prestaron para ayudar en la obra del Señor. Fíjense nada más. Hermanos, no ofendo a nadie, pero muchas veces en las iglesias, a veces el problema, a veces somos los pastores, a veces son los diáconos, a veces son hermanos que tienen de distinción dentro de la iglesia, de prestigio, que a veces ocasionan que los trabajos no avancen. Sí, se escucha mal, pero es la verdad. ¿Y por qué vamos allá? ¿Por qué vamos al aniversario de la iglesia de convención? Es domingo. Dicen, no. Es día de culto. Pues sí, pues vamos al culto allá. Hermano, ¿por qué apoyas este trabajo? ¿Quién te dijo que le apoyaras? Pero a pesar de todas estas oposiciones y adversidades que hubo allí en Judá, en Jerusalén, Nehemías y sus hombres y los que estaban trabajando persistieron, siguieron, insistieron, permanecieron, perseveraron. Y dicen los versículos que en 52 días, capítulo 6, versículo 15, en 52 días fue construido el muro. 52 días tardaron para construir. Ahora, ¿cuántos días lleva usted construyendo su templo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevamos construyendo el centro cultural? Nos humilla Nehemías, hermanos. Nos está humillando Nehemías. Porque a pesar de ser poca gente, de venir de la cautividad, de tener hombres, enemigos, y de que no todos colaboraron, y de tanta adversidad que hubo, en 52 días se construyó el muro. Hermoso éxito. ¿No lo ve usted así? Hermoso éxito en 52 días. Hizo una gran fiesta
un gran festejo. Organizó su coro de levitas en dos grupos, este coro de este lado, este coro de este lado. Vayan cantando, toquen las trompetas, canten, vamos a regocijarnos y nos vamos a encontrar en este punto y bajémonos de ahí para poder seguir la fiesta y vamos a gozarnos todos porque Dios nos permitió construir ese muro en tantos días. Y se gozaron. Porque Dios les bendijo. Yo sueño, hermanos, que a lo mejor en un año, no sé cuánto tarde todavía, que el aniversario de Convención en Jezreel sea, ¿en dónde? En el Centro Cultural. Y que las plenarias de Jezreel posiblemente en 2 o 3 años sean, ¿dónde? En el Centro Cultural. Y que el campamento de los jóvenes sean, ¿dónde? En el Centro Cultural. Y que los encuentros bíblicos, deportivos y culturales sean, ¿en dónde? En el Centro Cultural. Claro que no siempre, porque usted también quiere recibir en su iglesia. Muchos anhelan ya recibir las demás actividades de jóvenes. Muchos dicen, hermano, que nosotros queremos el aniversario de la convención en nuestra iglesia tal el año que viene. Muchos ya lo están diciendo, ¿a poco no, hermanos? Pero yo sí pienso en eso. No sé usted. No lo sé. Dirá usted, hermano, nos falta mucho eso. Porque hoy no se puede hacer allá lo que estamos haciendo aquí. No se puede. Tendría que llevarse no sé, una tinita para sentarse ahí, para no mojarse. Que está lleno de agua. Tiene agua. Hermanos, persistencia. En un momento más estaremos levantando una ofrenda. Sí. Usted ya vio un video que subieron los hermanos de publicidad. Pienso que sí les llegó el video. Invitándonos a ofrendar por el Centro Cultural. Así que desde esos momentos, a lo mejor ya viene preparado. Revise su bolsa. ¿Cuánto le queda? No se preocupe de que se quiere comer todavía en tal restaurante. No, porque va a comer aquí. No se preocupe. Y dé lo que Dios siembre en su corazón. Aprecie la obra. Ame la obra. Téngala en su corazón. Y dé lo que Dios sembró en su corazón. De igual manera, piense en los trabajos de su iglesia. ¿Está construyendo? ¿Tiene obras de evangelismo, de discipulado, de enseñanza? Ame esa obra. Ámela. Téngala en su corazón. Estime, tenga en alta estima la obra del Señor. Téngala mucha estima. Ahora que regrese a su iglesia, dedíquese a trabajar. Pregunta a los hermanos que están a la frente, hermano, ¿dónde puedo servir? ¿En qué puedo servir? ¿Cómo puedo servir? ¿Cuándo se requiere de lo que necesito dar? Aprecie esa obra de su iglesia y deje que crezca, que el Señor haga todo lo demás. Porque nuestra confianza está en el Señor. Vamos a orar y dígale a Dios, Señor, aquí estoy. Si gusta ponerse de pie como sienta en su corazón, dígale, Señor, aquí estoy. Soy tu hijo, soy tu siervo. Tú me alcanzaste. Estoy dentro de una iglesia, estoy dentro de una convención. Señor, úsame como tú lo quieres hacer. Úsame como tú sabes hacerlo. Dios, estamos aquí, no por nuestros méritos,
sino porque tú nos amaste primero. Estamos aquí porque Cristo derramó su sangre en la cruz por nosotros. Estamos aquí, Padre, porque tú nos amaste primero. Y estamos aquí, Dios, porque tú nos trajiste. Nos has motivado, Padre, a estar delante de ti y a servirte con todo nuestro ser. Padre Santo, que todos podamos apreciar tu obra, sea en la iglesia, sea en el centro cultural, sea en la convención, que podamos tener en alta estima tu obra porque es tuya. Que podamos amar, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón por hacer. Y Padre, que nos des un sentido de comunión, de unidad, de fraternidad, para que todos juntos podamos colaborar en los trabajos. Dios, ayúdanos a permanecer, a persistir, de manera que los trabajos, Padre, puedan realizarse con tu poder y que tú te glorifiques, bendito Dios. También ruego, Padre, que el momento cuando pasen a recoger las ofrendas, tú toques el corazón de tus hijos y podamos dar de lo que tú nos has dado. O podamos prometer, Señor, de lo que has de darnos. Padre Santo, sé con nosotros. Bendice a este pueblo que te ama. Bendícelo, Padre, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Agradezco su atención y continuamos con nuestro hermano Jacob.